Capítulo 2. ¿Por qué retirarse lo más joven posible? Después de casi 10 años de trabajo arduo y lucha, he quedado financieramente libre a la edad de 47 años. Ese año, en 1994, un amigo me llamó y me dijo: asegúrate de tomarte por lo menos un año de descanso antes de que se venda el negocio. ¿Un año de descanso?, contesté. Me voy a retirar y me voy a tomar el resto de mi vida de descanso. No va a ser así, dijo mi amigo Nip, quien ha sido miembro del equipo que empezó y construyó varios negocios importantes. Dos de ellos son MTV y CMT, Country Music Television, a comienzos de la década de 1980. Después de haber construido y vendido algunos de esos negocios, se retiró a la edad de 41 años. Por esa razón te recomiendo que fijes la meta de esperar por lo menos un año antes de pensar en empezar otro negocio. Me reí y traté de tranquilizarlo diciéndole que me retiraría para siempre. No tengo planes de empezar otro negocio, dije. Estoy retirado. No voy a volver a trabajar. La próxima vez que me veas no me vas a reconocer. No llevaré traje ni tendré el cabello corto. Me voy a ver como un vagabundo de playa. Neil escuchó mis palabras, sin embargo se mostró insistente. Quería que escuchara y entendiera lo que estaba tratando de decirme. Para él era importante que yo entendiera su mensaje. Después de una conversación muy larga, estaba empezando a lograr comunicarse conmigo. Finalmente lo escuché, cuando dijo: muy pocas personas tienen la oportunidad que tienes tú. No muchas personas son capaces financieramente de dejar de trabajar y no hacer nada. No muchas personas en realidad se pueden retirar a la mitad de su vida, durante los mejores años productivos. La mayoría de las personas no pueden darse el lujo de dejar de trabajar, aunque así lo quieran. Aunque odien su trabajo, no pueden dejar de trabajar. Así que no tomes a la ligera este regalo. Es un regalo que se les dará a pocas personas, así que tómalo. Tómate un año para no hacer nada. Neil siguió explicando que la mayoría de los empresarios venden sus negocios y comienzan otro inmediatamente. Dijo: yo solía construir un negocio, lo vendía y empezaba otro de inmediato. Había creado y vendido 3 negocios a la edad de 35 años. Tenía mucho dinero, pero no podía dejar de trabajar. No sabía lo que significaba detenerse. Si no estaba trabajando me sentía inútil y sentía que estaba desperdiciando el tiempo. Así que trabajaba más duro. Mi trabajo duro me estaba robando vida y tiempo con mi familia. Finalmente me di cuenta de lo que estaba haciendo y decidí hacer algo diferente. Después de vender mi último negocio y de depositar en el banco el cheque por millones, decidí que me tomaría un año de descanso. Tomar este año para mi familia y para mí fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Este tiempo solo conmigo mismo, sin tener nada que hacer, fue invaluable. Te das cuenta de que desde que tenemos 5 años de edad estamos en la escuela estudiando y cuando dejamos de estudiar estamos trabajando. Muy pocas personas tienen el lujo de contar por lo menos con un año para sentarse, no hacer otra cosa que pensar y estar consigo mismas. No hacer otra cosa que pensar y estar consigo mismas. Me contó que en cuanto estuvieron arreglados sus asuntos en casa, él y su familia se mudaron a una isla remota en Fiji y se sentaron en la playa, dijo. Entonces simplemente me sentaba en la playa, contemplaba las aguas azules y cristalinas del océano y miraba cómo mis hijos disfrutaban de una vida con la que siempre habíamos soñado. Cuando tuvieron suficiente de Fiji, mudó a su familia a Italia y se sentó ahí durante meses sin hacer nada. Pasó un año completo antes de que yo volviera a ser un ser humano sano, dijo. No tenía idea de lo difícil que era dejar de despertarme y pensar que tenía algo que hacer, una junta a la cual asistir, un avión que alcanzar, para ganar el dinero suficiente para pagar las cuentas. Me tomó un año completo de relajamiento lograr desacelerarme, de manera que pudiera pensar claro y volver a quedar completo.
Para entonces tenía 41 años. Durante 36 años había estado corriendo para llegar a algún lado y ahora estaba ahí. Lo más difícil que tuve que hacer. Neil tenía razón. Lo más difícil de estar retirado es no tener nada que hacer. Después de años de escuela, salones de clases, exámenes, juntas, aviones y fechas límite, yo estaba verdaderamente condicionado para levantarme y apresurarme a hacer algo. Justo antes de retirarme, recordé cómo odiaba la presión y la preocupación del trabajo. Recuerdo haber pensado, solo 6 meses más y seré libre. Puedo retirarme y no hacer nada. No puedo esperar a que se venda el negocio y se detenga esta locura. En septiembre de 1994 se completó la venta y la transferencia de bienes del negocio. Guardé algo de dinero en el banco, invertí en unos cuantos departamentos y almacenes más y formalmente me retiré. Tenía 47 años y mi esposa Kim 37. Éramos financieramente libres y todavía contábamos con el resto de nuestra vida para vivir y disfrutar. Y justo como advirtió Neil, unas semanas después de vender el negocio yo estaba inquieto. Seguía levantándome temprano, solo para darme cuenta de que no tenía planes para el día. No tenía a nadie a quien llamar y nadie me llamaba. Estaba solo en mi casa sin ningún lugar a donde ir. Pronto me sentí inquieto e irritable, me sentía inútil e indeseado. Sentía que estaba desperdiciando toda mi vida y que era improductivo. Desesperadamente quería trabajar en algo, pero no había nada que hacer. Neil estaba en lo correcto, en que para mí no tener nada que hacer era lo más difícil. Kim tenía su negocio que consistía en invertir y administrar su portafolio de bienes raíces. Lo disfrutaba y lo llevaba a su propio ritmo. En esa época solía encontrarme en la cocina caminando por ahí tratando de no hacer nada. ¿Estás buscando algo que hacer?, me preguntaba. No, contestaba yo, solo estoy buscando la forma de no hacer nada. Bueno, cuando encuentres nada que hacer, déjamelo saber y podemos hacerlo juntos, decía Kim con una sonrisa. ¿Por qué no llamas a tus amigos? Se reúnen y hacen algo. Ya lo hice, le contestaba, pero todos están ocupados trabajando. Ninguno de ellos tiene tiempo libre para hacer algo juntos. Después de unos meses de tratar de no hacer nada, Kim y yo decidimos tomarnos unas vacaciones en Fiji, donde Neil pasó parte de su año de descanso. Yo estaba emocionado por el hecho de simplemente ir a alguna parte, aunque fuera para no hacer nada. 3 semanas después de haber decidido ir a Fiji, llegamos en hidroavión y algunos nativos sonrientes del lugar nos recibieron con collares de flores y bebidas tropicales. Mientras Kim y yo caminábamos por el muelle, que sobresalía sobre el agua azul y cristalina, pensé que había llegado a la isla de la fantasía y estaba esperando escuchar a un tipo bajo y gordito decir, «Jefe, el avión, el avión». Esa isla era más hermosa de lo que había descrito Neil. No podía creer la magnitud de su belleza. Al haber sido criado en Hawái, no pude evitar decir para mis adentros, así es como solía ser Hawái, y así es como debería ser. Sin embargo, por fabulosa que fuera esa isla apartada, era demasiado lenta para mí. No podía creer que ese paraíso me estuviera volviendo loco. Acostumbraba a levantarme, tomar un saludable desayuno de fruta, trotar un rato y luego pasar el día en la playa. Después de 1 hora estaba vuelto loco. Por bellas que fueran las playas de esa isla, yo estaba listo para regresar a Estados Unidos y empezar un nuevo negocio. No sabía por qué le había prometido a Neil que me tomaría por lo menos 1 año de descanso. 2 semanas fue todo lo que soporté del paraíso. Kim hubiera podido quedarse para siempre, pero yo estaba listo para regresar a casa en Arizona. ¿Por qué necesitaba regresar a casa? No lo sé, pero dejamos el paraíso y nos dirigimos a casa. Estar sentado en casa no era mucho mejor que estar sentado en la playa, pero por lo menos tenía mi auto y lugares familiares para mantenerme distraído. Un nuevo vecino llegó a presentarse un día. Él también estaba retirado, pero tenía como 20 años más que yo. Tenía 68 años y había sido un destacado ejecutivo de una de las empresas que aparece en la revista Fortune 500. Todos los días venía a platicar sobre las noticias, el clima y los deportes. Era un tipo agradable, pero sentarme con él tratando de no hacer nada era peor que las peores juntas en las que había estado en toda mi vida.
Lo único que quería hacer era trabajar en su jardín y jugar golf. Para él, el retiro era la gloria. No extrañaba en lo absoluto el mundo corporativo y simplemente le encantaba su tiempo libre sin hacer nada. Me di cuenta de que terminaría como él si pasaba mucho más tiempo a su lado. Cuando quiso que me uniera a su grupo de amigos para jugar cartas en el club campestre, me di cuenta de que tenía que encontrar algo más que hacer para no hacer nada. Finalmente no pude soportarlo más. Un día le dije a Kim, me mudo a Bisbee. Necesito ir a alguna parte en donde pueda estar ocupado haciendo nada. En unos cuantos días me mudé al pequeño rancho que teníamos Kim y yo. Es un terreno hermoso y no obstante apartado, escondido en un valle, cubierto de altos robles, con un arroyo intermitente, muchos venados y algunos pumas. Y se encuentra ubicado en lo alto de las montañas de la frontera de México, Nuevo México y Arizona. Finalmente había encontrado el lugar ideal donde tomar mi año de descanso, un lugar donde podía estar ocupado haciendo nada. Después de unos días de estar sentado en las montañas, en mi cabaña, sin televisión ni recepción de radio, comencé a calmarme y a entrar en mi año de descanso. Mi respiración se hizo más lenta, al igual que mi ritmo. La paz y la tranquilidad se hicieron parte de mi vida cotidiana. En lugar de la presión de las juntas y la fecha límite, mi año de descanso finalmente había comenzado. Y como decía Neil, era un regalo que se les da a pocas personas, así que tómalo. Me había tomado casi 6 meses de desacelerarme, lo suficiente como para comenzar mi año de descanso. Comenzando la vida otra vez. Sentado solo en mi cabaña de la montaña, tuve tiempo para reflexionar sobre mi vida. Pensé en todas las cosas estúpidas e impulsivas que había hecho en mi juventud. Pensé en las decisiones que había tomado y en cómo cada una de ellas, aunque no hubiera sido una decisión brillante, había sido importante para conformar a la persona en quien finalmente me convertí. Tuve tiempo para sentarme a recordar mis días de preparatoria y los amigos con los que crecí, amigos que rara vez veo hoy en día. Recordé a mis amigos de la universidad y me pregunté qué estarían haciendo. Ese tiempo en soledad me dio la oportunidad de reflexionar sobre hasta qué punto los amigos de mi juventud habían tenido un efecto en el hombre en quien me había convertido. Hubo muchos momentos sentado en mi cabaña en los que deseé retroceder el tiempo y estar otra vez con mis amigos de juventud. Simplemente quería reír y volver a ser joven, pero ahora lo único que tenía eran los preciados recuerdos. Deseé haber tomado más fotografías, haber escrito más cartas y haberme mantenido más en contacto, pero todos nos habíamos vuelto muy ocupados con la vida y habíamos tomado caminos separados. Estar sentado en las montañas frente a un fuego crepitante, pasando la cinta de los recuerdos de mi juventud, era mejor que ir a un cine. El periodo de descanso me dio el tiempo y la soledad necesarios para revivir en vívido detalle los recuerdos de mi pasado. Es interesante que ni siquiera los malos tiempos fueron tan malos. Llegué a apreciar mi vida, a la gente que había en ella, lo bueno y lo malo, y por caótica que fuera mi vida en algunas épocas, aprecié en gran medida mi vida personal y única. En esos momentos de quietud, me di cuenta de que todos tenemos el potencial para ser buenos y malos. Todos tenemos el potencial para ser grandiosos. Pero la grandiosidad no estaba destinada a ser parte de mi juventud. No fui un niño genio, ni un prodigio de la música, ni una estrella de los deportes. Tampoco estuve entre los más populares, ni me invitaron a muchas fiestas. Al ver mi vida en retrospectiva, me di cuenta de que mi vida era promedio. Pero estar sentado en la montaña hizo que mi vida promedio fuera muy especial para mí. Tuve el tiempo necesario para pensar sobre mi familia, sobre viejos amigos, chicos con quienes jugaba deportes, antiguas novias y antiguos socios de negocios. Pensé en las decisiones que había tomado y me pregunté qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. Decisiones como, por ejemplo, qué habría pasado si me hubiera casado con la novia que tenía en la universidad, si nos hubiéramos establecido y tenido hijos como ella quería. ¿Qué habría pasado con mi vida si no hubiera decidido convertirme en piloto y volar en Vietnam? ¿Qué habría pasado si hubiera evitado la guerra como lo hizo la mayoría de mis amigos? ¿Qué habría sucedido si hubiera hecho una maestría en lugar de comenzar mi negocio de carteras de nylon y velcro? ¿Qué habría pasado si no hubiera perdido 2 negocios antes de tener finalmente uno que funcionara? ¿Qué habría sucedido si no hubiera conocido a Kim y no me hubiera casado con ella?
¿Qué tal si Kim no hubiera aguantado quedarse conmigo cuando los tiempos eran realmente malos? Y lo más importante, ¿qué aprendí y en quién me convertí gracias a los éxitos y fracasos que mi vida me había presentado? Es cierto que no puedes cambiar tu pasado, pero puedes cambiar tu opinión sobre tu pasado. Hasta ese momento en las montañas, mi pasado era simplemente una mancha borrosa. Era solo una serie de personas y acontecimientos que revoloteaban mientras yo pasaba cada día de mi vida. La soledad en las montañas me dio la oportunidad de detener mi vida y echarle un vistazo. También hay muchas cosas que he hecho en el pasado, de las que no me siento orgulloso y que no volvería a hacer. Hay muchos errores que desearía no haber cometido y mentiras que desearía no haber dicho. También hay muchos amigos muy apreciados y seres queridos a quienes lastimé en el camino. Hay muchas personas a quienes les tengo mucho cariño, pero con quienes ya no hablo porque estuvimos en desacuerdo sobre alguna estupidez. Durante ese año de descanso descubrí lo importantes que fueron esos acontecimientos en mi vida. Sentado solo en la quietud de las montañas, me volví a conectar con mis amigos pasados, mi familia y conmigo mismo, y les agradecí por ser parte de mi vida. Sentado solo en las montañas, tuve el tiempo necesario para decirle gracias a mi pasado y prepararme para el futuro. Hoy en día, cuando hablo ante grupos sobre tomar un año de descanso, digo, lo mejor de retirarme pronto fue que tomar ese año de descanso a la mitad de mi vida me dio la oportunidad de empezar la vida otra vez. 18 meses después de vender mis negocios y de retirarme, finalmente salí de las montañas del sur de Arizona. Mientras conducía por las montañas, realmente no sabía qué iba a hacer después. Lo único que sabía era que quería hacer las cosas de manera diferente. En mi computadora, Apple Macintosh, estaba el borrador de Padre Rico, Padre Pobre. Y en mi maleta había una versión preliminar de mi juego Cash Flow 101. La segunda mitad de mi vida había comenzado. Esta vez era mi vida. Ahora era más viejo, más sabio, más listo, menos imprudente y un poco más digno de confianza. Mientras conducía para salir de las montañas, la segunda mitad de mi vida había comenzado. Ya no era una vida dictada por los deseos y sueños de mis padres, maestros o amigos, ni por los sueños de un niño. La segunda mitad de mi vida había comenzado y esta vez iba a ser mi vida en mis términos. Y esa es la razón principal por la que recomiendo que hay que retirarse lo más joven posible. Hacerlo te dará una oportunidad de empezar tu vida de nuevo. Una sugerencia. Sin importar si te puedes retirar pronto o no, sugiero que por lo menos tomes una hora cada mes para reflexionar sobre tu vida. Al tomarme el tiempo necesario para reflexionar sobre mi vida, descubrí que lo que pensaba que era importante no era tan importante. Que lo que era importante era donde estaba, no hacia donde iba. Que no hay nadie más importante que la persona que está frente a ti en ese momento. Tómate el tiempo necesario para estar con ella. El tiempo es precioso, no lo desperdicies, aprécialo. A veces detenerse por un momento es más difícil que seguir ocupado. Para mí lo mejor de retirarme pronto fue aprender a apreciar la vida, aunque fuera turbulenta, estresante y llena de problemas. Cuando no tuve nada que hacer, descubrí que no sabía qué hacer si no tenía nada que hacer. Hoy en día realmente aprecio el ajetreo de la vida, porque sé lo que es estar sentado sin hacer nada. Así que sin importar en qué estado se encuentre tu vida en este momento, tómate el tiempo para apreciarla, porque el día de mañana no será más que un recuerdo. Una nota de Mary Painter, directora de operaciones en la empresa Cashflow Technology. Durante mi carrera laboral trabajé en la división de primas por incapacidad y muerte para el sistema de retiro del estado de Pensilvania. Recuerdo de una manera muy clara cómo a la temprana edad de 19 o 20 años procesaba primas por muerte para los sobrevivientes de los retirados. Mientras estaba sentada día y noche revisando certificados de defunción, me sentía sorprendida de cuántas personas habían muerto a unos cuantos meses después de retirarse debido a enfermedades y también a causa del suicidio. Cuando pregunté a muchas personas con quienes trabajaba por qué pensaban que la gente moría tan poco tiempo después de retirarse, o por qué alguien se suicidaba después de trabajar toda su vida, si ya finalmente tenía una vida más fácil, me dijeron que para muchas personas trabajar era su vida entera.
No tenía nada más en la vida. La segunda razón que me dieron fue que muchas personas trabajaban toda su vida confiando en que tendrían una pensión al retirarse y descubrían que esa pensión apenas les permitía llegar de un mes a otro. Estaban en un punto en su vida en el que tenían todo el tiempo del mundo para hacer lo que quisieran, pero nada de dinero para hacerlo. En mi ingenuidad, pensé que eso no me pasaría a mí. Luego seguí adelante poniéndome exactamente en el mismo camino que muchas de esas personas debieron haber recorrido. 19 años después, luego de muchos ascensos y de subir peldaños de la escalera de mi carrera, me encontré dándome cuenta de que eso no iba a ser suficiente para mi familia y para mí. Mi esposo y yo acordamos que necesitábamos hacer algunos cambios drásticos en nuestras vidas. Nos mudamos a Arizona, donde nos tomó unos meses reunir nuestros pensamientos y acudir a entrevistas para conseguir trabajo. Resulta que una de esas entrevistas era para un puesto en Cashflow Technologies. Me dieron una copia de Padre Rico, Padre Pobre. Me fui a casa y devoré el libro en un día, aunque me consideraba extremadamente afortunada por haber obtenido el trabajo en Cashflow. Lo más importante fue que entendí lo que necesitaba hacer para no terminar como una de esas desafortunadas personas a las que recordaba de años atrás.